Dios me los bendiga, hermanos, hermanas, a todos aquellos que nos acompañan. Muchas gracias por su apoyo a nuestra obra. Es para nosotros un gozo, una bendición poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy me gustaría hablarles acerca de cómo una persona puede cambiar la dirección de su vida cambiando sus pensamientos. Y vamos a estar abordando este tema de el proceso de renovar tu mente. Cuando una persona entrega su corazón a Cristo, recibe a Cristo como Salvador de su vida, la Biblia nos enseña que desde ese momento, a partir de ese momento, el alma de esa persona va con el Señor. Ese es su destino eterno. En el mismo momento, inicia en nosotros nuestro Señor un proceso que conocemos como la santificación, la regeneración, donde Dios ahora nos toma y nos convierte, nos transforma a la persona a la cual Él nos salvó. Ahora, el proceso de salvación tiene es instantáneo en el sentido de que nuestra posición delante de Dios cambia instantáneamente. Nuestra alma va con el Señor, nuestra alma está destinada a ir al cielo, pero también inicia un proceso que toma tiempo y la Biblia nos habla acerca de ello. Mira, dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. En otras palabras, uno es lo que uno piensa. Así como tú piensas, de allí va a resultar tu vida. Te damos gracias, Dios, por este tiempo que vamos a pasar escudriñando tu palabra. Danos entendimiento, danos sabiduría. Ayúdanos a captar, Dios, que si queremos cambiar la dirección de nuestra vida, si estamos, Dios, considerando cambios a nuestra vida, tenemos que empezar con nuestros pensamientos, cómo pensamos en lo que pensamos. Ayúdanos a captar este mensaje hoy, Dios, y desde ahora oro por todas las necesidades de aquellos que están escuchando. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Cuando dejas que Dios renueva tu vida, tu mente, tu vida entera cambiará. Y vamos a comenzar con este principio bíblico, que tus pensamientos controlan tu vida. Tus pensamientos controlan tu vida. Lo que tú dices, cómo tú piensas, tus actitudes, tus comportamientos, tus acciones, todo eso va dirigido por tus pensamientos. Si tú no lo piensas, no lo haces. Pero también es importante reconocer que así como tus pensamientos controlan tu vida, tú puedes controlar tus pensamientos. Y controlando tus pensamientos vas a poder cambiar la dirección de tu vida. Proverbios 4:23 por eso nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si tú quieres cambiar, si tú quieres hacer un cambio en tu vida, cualquier cambio que desees ver en tu vida, debe comenzar con un cambio de tu mente, un cambio de tu pensamiento. Por eso Romanos 12:2, Pablo le escribe a estos cristianos que vivían en Roma, que habían llegado al Evangelio y estaban ellos en el proceso de santificación, es una regeneración. Les dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Pablo les dice, miren, si ustedes quieren ser esa persona que Cristo te salvó a ser, si tú quieres ser esa persona nueva, tienes que tomar control de tus pensamientos. No puedes permitir que tus pensamientos sean influidos por
el ambiente, por la cultura, por la sociedad que nos rodea, sino que tienes que ser transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Y quién es el que lo hace? Dios, pero tenemos que dejar que Dios haga la obra en nuestros pensamientos. Por eso Jesús dice en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, en otras palabras, bendecido muchas veces, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Él nos da el discernimiento, nos da el entendimiento para captar lo que Dios está haciendo. Entonces, para resumir, tus pensamientos controlan tu vida, pero tú puedes controlar tus pensamientos. Y cualquier cambio que desees ver en tu vida debe comenzar en tu mente. Ahora, también tenemos que reconocer esto. Tú puedes cambiar cómo te sientes cambiando tus pensamientos. Mira, tus sentimientos, tus emociones, cómo tú te sientes presentemente, todo eso es influido por tus pensamientos, lo que estás pensando, en lo que te estás enfocando. Muchas veces una persona se desanima porque se enfoca en algo que ocurrió en su pasado, un maltrato, un error, un pecado pasado, y todo esto influye cómo tú te sientes. David, él mismo cuenta de una experiencia que él tuvo en Salmos 42:6. Dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Mi alma está abatida. Mira, David está reflexionando y está siendo honesto. Dice que se sentía abatido. Dice, mi alma está abatida aquí. Dice, pero me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. ¿Qué está haciendo aquí David? Él reconoce que sus sentimientos, cómo él se siente, son dirigidos por pensamientos. Entonces, ¿qué hace él? Dice, me acordaré por tanto de ti. En otras palabras, está cambiando sus pensamientos, está dejando esos pensamientos que lo llevan a sentirse abatido y en vez está cambiando el enfoque de sus pensamientos y dice, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Está cambiando el enfoque y en vez de enfocarse en algo malo que pasó, en una experiencia negativa, está acordándose en su Dios, la fidelidad de su Dios, cómo Dios lo ama. Jonás también nos ofrece un ejemplo en Jonás 2:7, cuando él dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi corazón llegó hasta ti en tu santo templo. Este profeta que Jehová había enviado a Nínive, al principio él se revela. Dice, Jehová, yo no voy a ir a predicarle a ese pueblo no merece escuchar tu mensaje de salvación, tu gracia. Ellos no son merecedores de tu mensaje de esperanza. Sin embargo, cuando Jonás termina en el mar y luego pasa 3 días, 3 noches en la panza de un gran pez, dice Jonás, cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué dijo? Me acordé de Jehová. Cambió sus pensamientos, cambió su enfoque, cambió en lo que él estaba pensando y ahora se enfoca en Jehová. Se acordó de lo que Jehová había dicho. Entonces, todo esto funciona de esta manera. Lo que tú piensas influye cómo tú te sientes y tus sentimientos son los que te impulsan a la acción. El simple hecho de que tú sepas lo correcto a hacer o que tienes que hacer algo, eso no necesariamente te va a impulsar a hacer algo. Mira, todo el mundo sabe que si quieres vivir una vida saludable y estar en un estado, una condición física de salud buena, uno tiene que comer verduras, frutas y uno tiene que dejar grasas y dejar carbohidratos y comidas procesadas. Pero honestamente, ¿cuántos de nosotros cuando vamos a un restaurante o pedimos una orden o vamos a sentarnos a comer, a veces son los sentimientos lo que uno se le antoja en el momento, todo eso es lo que influye? De la misma manera, lo que impulsa a una persona a ayudar a otra no es necesariamente saber o conocer el deber de uno, sino son los sentimientos, son las emociones. Y nosotros tenemos que estar conscientes de todo esto. Esto nos trae al tercer punto.
cada comportamiento está basado en una creencia. Lo que tú crees es lo que dirige tus comportamientos. Tus comportamientos están siempre basadas en tus creencias, lo que tú crees. En Ageo 1:5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, meditad bien sobre vuestros caminos. Cada comportamiento está basado en una creencia. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que creo ahora mismo? ¿Qué es lo que estoy creyendo en este momento? Dice la Biblia en Proverbios 14:15 que el simple todo lo cree. El simple todo lo cree. No tiene discernimiento. Lo que lee, lo que escucha, lo que ve, lo cree todo. Mas el avisado mira bien sus pasos. Es por eso que les digo que nosotros los cristianos tenemos que tomar control de lo que estamos permitiendo a nuestras mentes. Nosotros tenemos que tomar control de lo que estamos pensando. Y solamente así vamos a poder cambiar cómo nosotros pensamos. Y mira, cada vez que una persona comete un pecado, cada vez que una persona desobedece a Dios, en ese momento está creyendo una mentira. ¿Por qué? Porque fue esa mentira, fue esa trampa, fue ese engaño del enemigo que lo llevó a desobedecer a Dios. Así fue como esta serpiente distorsionó lo que el Señor les había dicho a Adán y Eva. Él distorsionó lo que Dios les dijo, esa orden que les dio en el jardín del Edén. Y esa serpiente transgiversó, él cambió ese mandato, distorsionó. Y fue a través de ese engaño, de esa mentira, que causó que Adán y Eva tomaran ese fruto prohibido. Por eso Santiago 1 nos dice esto, Santiago 1, 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a la luz la muerte. Miren, todos nosotros somos tentados, todos vamos a pasar por tentación. La diferencia entre la persona que cae en tentación, cae en pecado, y la persona que no, es porque la persona que no cae en tentación, que no cae en pecado cuando es tentado, se afirma en la verdad de Dios. No le cree el engaño, la mentira del enemigo. Ah, mira, tú te lo mereces. Al cabo nadie se va a dar cuenta. Mira, Dios no se va a enojar contigo. Dios te va a seguir amando. Él te va a perdonar. Y un sinnúmero de mentiras, engaños que el enemigo quiere que tú creas en ese momento. La persona que cae en pecado es la persona que le hace caso, que cree esas mentiras. Por eso es importante hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo que estoy creyendo en este momento? Miren, todo esto nos trae a algo importantísimo que todo cristiano debe reconocer. Hay una guerra invisible que está tomando lugar en tu mente. Hay una guerra invisible, una guerra espiritual que toma lugar en tu mente. Tu mente es el campo de batalla de la guerra espiritual, la guerra entre Dios y el enemigo, la guerra entre el bien y el mal. Por eso Romanos 7, 21, 23, Pablo mismo da su testimonio. Dice en Romanos 7, del 21 al 23, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miren, Pablo mismo reconoció que es por eso que él a veces no hacía lo que él sabía y él entendía, Dios le exigía. Y por la misma razón, él hacía lo que él aborrecía. Él a veces flaqueaba y creía los engaños y las mentiras de la carne del enemigo y se dejaba llevar por ello. Pero por eso nosotros tenemos que reconocer que todo lo que ocurre en el mundo físico, detrás del mundo físico, es el mundo espiritual. Y esta guerra, esta batalla espiritual toma lugar en la mente. Ahora, para ganar la batalla por tu mente, para ganar la batalla por tu mente, necesitas tener el Espíritu de Dios y su palabra en ti. Para ganar la batalla de tu mente, necesitas tener el Espíritu de Dios y su palabra en ti.
Pablo mismo nos dice en 2 Corintios 10, 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En otras palabras, estar consciente, estar velando, estar en alerta lo que estás pensando. Y cada vez que viene un pensamiento a tu mente, preguntarte, ¿viene de Dios o no? ¿Es mentira o verdad? ¿Está respaldada en la palabra de Dios o no? Y tenemos que traer todos esos pensamientos malos, cautivos a la obediencia a Cristo. Y la manera que usted y yo vamos a poder discernir y saber si ese pensamiento que nos viene es de Dios o no. Recuerda, hermano, hermana, no todo lo que piensas es verdad. El hecho de que tú lo piensas no quiere decir que es buena idea, que proviene de Dios. Tienes que tener mucho, mucho cuidado. En Romanos 8:6 Pablo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Recuerda, para ganar la batalla por tu mente, necesitas tener el Espíritu de Dios y su palabra en ti. Cristo mismo dijo en Juan 8, 31, 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice, si vosotros permaneciereis en qué? En su palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todo esto les digo para llegar a este punto, que tu meta debe ser aprender cómo pensar como Jesús. La meta de todo cristiano debe ser aprender a creer y a pensar como Jesús. ¿Por qué? Porque todo proviene de tus pensamientos. Cuando hablamos acerca de ser como Jesús, ser cristocéntricos, ser imitadores de Cristo, todo comienza en tener la mente de Cristo. Por eso 1 Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y en Filipenses 2:5 Pablo dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, tener la mente de Cristo, tener el sentir de Cristo. Y en 1 Corintios 2:16 dice Pablo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, mira, si, si tú ya has puesto tu confianza en Cristo, tú ya eres salvo. Tu alma va al cielo. Pero ahora es cuestión de someter tu mente a Cristo. Es de reconocer que la mente es el campo de batalla espiritual. Y si quieres cambiar, si quieres permitir que Dios haga su obra transformadora en ti, si quieres que Dios te transforme, te regenere, te santifique, tienes que dejar que Él renueve tu mente. Y esto nos trae al último punto. Esto quiere decir, este proceso que llamamos de renovar tu mente, proviene de una palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento proviene de la palabra griega metanoia. Metanoia literalmente quiere decir cambiar tu mente. Cambiar tu mente, cambiar cómo piensas. Por eso la Biblia nos dice que una persona que se arrepiente verdaderamente es una persona que deja que Dios cambie su mente, que Dios cambie cómo piensa, cambie sus pensamientos. Y si tú quieres verdaderamente entregarte a Cristo y quieres que tu vida cambie, quieres que tu destino cambie, quieres alcanzar la salvación eterna, tienes que arrepentirte y tienes que dejar que Dios cambie tu mente, cambie tus pensamientos. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por este mensaje en el cual nos has enseñado que si queremos que nuestra vida cambie, tenemos que comenzar con nuestro pensamiento, cómo nosotros pensamos. Gracias por recordarnos, Dios, que la guerra espiritual, la batalla espiritual,
toma lugar en el campo de batalla que es la mente. Y por tal manera tenemos que tener mucho cuidado, siempre estar conscientes, alertos a ese hecho, porque el enemigo trata de aprovecharse plantando semillas de duda, mentiras, engaños, distorsiones para tratar de influirnos a la desobediencia y la deshonra tuya. Por eso Dios necesitamos siempre estar, alertos, velando, Dios reconociendo las artimañas del enemigo y cuidando de nuestras mentes, nuestros pensamientos. Y Dios, yo oro por aquellos que están escuchando que quizás no han entregado su vida a Cristo. Todo comienza allí. Una persona tiene que recibir a Cristo, poner su fe en Él como Salvador de su vida para que impulse este proceso de la renovación de su vida, de la regeneración espiritual. Y yo invito, Dios, a aquellos que están escuchando que no han recibido a Cristo, pero que desean saber que su alma va al cielo. Amigo, amiga, te invito a que hagas esta oración. Si no has recibido a Cristo, te invito a que lo recibas como Salvador de tu vida ahora mismo. Lo único que tienes que hacer es reconocer lo que Cristo hizo por ti. Él vino a este mundo en obediencia al Padre, murió en la cruz. Él fue hasta la cruz, se entregó a sí mismo y murió para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Te invito, amigo, amiga, que recibas a Cristo ahora. Solamente haz esta oración, cree en tu corazón. Di: Dios, gracias por amarme. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados y recibo a Cristo como Salvador de mi vida. Ayúdame ahora a caminar en tu camino, a buscar más de ti, a crecer espiritualmente. Y Dios, a los demás, que estemos siempre conscientes, Dios, de la fragilidad de nuestra mente y qué tan importante es siempre, Dios, estar al tanto, velando por nuestras mentes. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amigo, amiga, si hiciste esta oración, te felicito y quiero invitarte a que sigas buscando más de Dios y te invito a que nos hagas saber enviándonos un correo a pastornoel420@gmail.com. Es pastornoel420@gmail.com. Nos encantaría escuchar de ustedes. Dios me los bendiga a todos.